Y a propósito de plantear el debate, hay un dirigente de la educación a nivel nacional, que es santafesino, que también es la cabeza de UDA a nivel provincial, que durante la semana lo hizo público, formal e informalmente, a esta idea interesantísima de exigirle a todos los candidatos, o proponerle más que exigirle, pero también puede ser una exigencia en este marco, que cada uno de ellos, no solamente los que tienen más chances, sino que todos los candidatos a gobernador en la provincia de Santa Fe le digan a ustedes, empleado público o no, docente o no, qué tienen pensado hacer con la educación en el caso de que llegasen a ganar el 14 de junio las elecciones generales en la provincia de Santa Fe. Ese dirigente gremial es Sergio Romero y está con nosotros. Buenas noches, Sergio, gracias por haber venido. ¿Qué tal? Gracias, Héctor, por la invitación. ¿Por qué es tan importante conocer en estos momentos, en esta coyuntura, qué piensa cada uno de los candidatos sobre el plan de educación, la gestión en educación, cómo plantarse frente a un universo de docentes que es gigante en la provincia de Santa Fe y que tiene una mirada tan crítica, ¿no? Desde su creación hasta ahora, los distintos sindicatos docentes en Santa Fe, resulta casi, yo decía, no quiero usar la palabra exigir, pero exigible, digamos, resulta esta idea de generar un debate entre ellos. Bueno, primero, yo creo que es necesario, es una forma de comunicar el debate, comunicarle a la sociedad, particularmente a los trabajadores de la educación, y por qué no, los propios candidatos también aprenden a través del debate uno de otro. Se habla mucho de educación, de seguridad, de salud, pero en verdad hay poco desarrollo sobre esos temas, se los enuncia prácticamente. Entonces nosotros creemos que el debate sería propicio para que la sociedad conozca algo tan trascendental como es la educación, que la educación es básica para cambiar tantas cosas de las cuales nosotros hacemos permanentes críticas y quisiéramos no vivirlas, ¿no? Es decir, cuando hablamos de pobreza, tenemos que tener en cuenta que la pobreza se puede empezar, entre otras cosas, a erradicar o a disminuir a través de la educación. Hay miles de chicos en nuestro país todavía que están por fuera del sistema educativo, haciendo otras tareas que no son la de capacitarse, formarse, para incorporarse posteriormente al mundo del trabajo. Nuestra organización sindical yo creo que es la adecuada y para pedir con todo respeto y toda seriedad este debate, porque hemos participado activamente en la construcción de todas las leyes nacionales que hoy rigen el sistema educativo nacional. Tenemos obviamente una participación activa en la provincia de Santa Fe y nos gustaría escuchar a la sociedad, les gustaría escuchar a los candidatos qué pretenden, qué tienen para hacer en materia educativa, y particularmente dado algunas expresiones que se han dado en los últimos tiempos en materia educativa que han generado tanto cruce televisivo y prensa escrita, particularmente de un sector de la política manifestándose de manera que nosotros pensábamos ya superada en materia educativa y se ha vuelto a poner en escena. Entonces me parece que lo mejor es intercambiar, debatir y que la sociedad conozca qué va a ser de la educación en la provincia de Santa Fe, ¿no? Vos tenés una mirada, como casi todo el gremialismo argentino, una mirada, digamos, desde el rol del peronismo, primero en el impulso de las organizaciones sindicales, pero además una cosmovisión peronista de la gestión pública. Pero también hay algo importante, no sé si lo compartís, Sergio, que la gestión, por lo menos los últimos 4 años de gestión provincial, y uno cree que va a haber una continuidad si Lifchit gana, por lo menos uno cree que eso puede llegar a pasar. Yo he escuchado muchos dirigentes, digamos, que tienen una base, digamos, dentro del justicialismo, pero que son dirigentes sindicales vinculados a la docencia, decir que se estuvo muy bien en los últimos 4 años, o por lo menos se ha avanzado mucho en los últimos 4 años en materia de salario, en materia de escuchar y de incluir en la discusión paritaria cuestiones que antes no se incluían. ¿Sos de esos dirigentes que forma parte de ese reconocimiento a la gestión? Mirá, por eso estamos propiciando precisamente el debate, que de manera concreta mañana y pasado lo vamos a estar comunicando formalmente a los candidatos. Y yo creo que en Santa Fe, en la provincia de Santa Fe, se ha sostenido una política
bastante acertada en los últimos tiempos en materia educativa. Una de las cuestiones que fundamenta lo que digo es el sostenimiento del ámbito paritario, que nos parece trascendental. Yo creo que donde se reúne el gobierno, el Estado empleador con los trabajadores para discutir todo lo que tiene que ver con lo que hace al sector que uno representa, en este caso a la discusión, a la educación, me parece que es acertado. Nosotros ahí discutimos no solamente salarios, discutimos condiciones de trabajo, todo lo que hace a la actividad profesional del docente. Esto me parece que es excelente, este sostenimiento de esta negociación colectiva. Y después, en el marco de esta negociación colectiva, haber obtenido uno de los 3 mejores salarios del país. Yo no te digo que es suficiente, hay que seguir avanzando en materia salarial, hay que mejorarlo, pero sí digo, estamos en presencia de uno de los 3 mejores salarios, que no es producto solamente de la disposición política del gobierno, sino también de la lucha sindical de los trabajadores. Yo creo que ha habido un equilibrio entre lo que decidió políticamente el Estado provincial y la lucha que hemos dado los trabajadores de educación. Esto ha dado como resultado un salario digno para el sector, que hay que seguir discutiéndolo. Así que me parece que faltan algunas cosas, obviamente no se ha hecho todo. Yo quiero hacer hincapié también en materia de educación técnica, que todavía hay cosas que deben realizarse, como terminar efectivamente de conformar el Consejo Provincial de Educación Técnica, que esto viene por ley. Es decir, por eso todo este debate vendría a dejar en claro de parte de los candidatos esta exposición que nosotros hemos venido trabajando en los últimos tiempos. Ver qué piensa un candidato. Vos sabés que nosotros hemos sido impulsores prácticamente de la discusión nacional en materia de erradicación de la violencia en el ámbito de las escuelas. Hemos presentado proyectos en el Congreso de la Nación que, como resultado de esta discusión que planteamos a nivel nacional, la diputada del Frente para la Victoria, Mara Brauer, sacó una ley de convivencia que nosotros creemos que no alcanza, no es suficiente, faltó consulta para esa ley, pero en definitiva hay una herramienta. Después se hizo un código de convivencia que fue a todas las provincias, la provincia de Santa Fe la tiene, hay en la provincia de Santa Fe psicopedagogos, psicólogos que están trabajando en materia de violencia en el ámbito de las escuelas. Creemos que hay que seguir trabajando en esto, porque todo esto que se ha generado no alcanza. Vos verás, y sé que vos estás muy bien informado de esto, sos uno de los periodistas que tendría que participar del debate, porque quiero decir esto: ¿por qué uno propone la provincia de Santa Fe? Porque es interesante ir a los medios nacionales, quien te habla lo hace, pero me parece que Santa Fe tiene excelentes periodistas capacitados en materia educativa que deben ser quienes participen de este debate. No hay que dispararle a la discusión en el ámbito de la provincia que uno pretende representar, a la provincia que uno pretende gobernar. Si prendemos los medios nacionales, TN, lo que fuera, y vemos el candidato a gobernador, y muchos de ellos se niegan al debate con los periodistas santafesinos. Entonces, creo que esto es lo importante: empezar a trabajar en conjunto en la provincia de Santa Fe, con nuestros periodistas, con nuestros sindicalistas, con nuestros trabajadores, con nuestros empleados públicos. Me parece que es la mejor manera de hacer política, entre todos tener una Santa Fe que hoy es una de las provincias, en realidad siempre lo fue, pero hoy en particular porque estamos en un proceso electoral, mirada a nivel nacional como una de las provincias que más aporte le hace al electorado en estos tiempos de elecciones y en estos tiempos de democracia. Y precisamente como hablamos de democracia, las democracias modernas exigen este tipo de debates que nosotros estamos pretendiendo, ¿no? El pasado 1 o 1 de mayo, el gobernador, como es costumbre, le informa a la legislatura, da un mensaje legislativo, inaugurando además lo que se llama el periodo de sesiones ordinarias. En ese discurso, más allá de trazar lo que sucedió en estos 3 años y medio de gestión, o 3 años y pico de gestión, y lo que puede llegar a suceder de aquí al 10 de diciembre, el gobernador, todas las gestiones son políticas, todos los discursos son en definitiva políticos, pero me parece que incorporó a mi criterio una discusión clave. Quiero saber cuál es tu opinión, Sergio.
Ahí el gobernador deslizó una situación que para mí es central. ¿Hay un riesgo de volver a las políticas neoliberales a nivel país y a nivel provincia? Si querés identificás candidato y si querés no. Pero hay un riesgo de echar por la borda muchas cosas que seguramente hay que perfeccionar, pero que dieron vuelta una forma de gestionar el Estado, sin lugar a dudas, de un tiempo a esta parte. Y hay como un peligro, hay gente que identifica como un peligro, como un riesgo. Yo soy uno de esos periodistas que identifica tal vez como un riesgo. La posibilidad de que personas de la política, Macri a nivel nacional, por poner un ejemplo, o tal vez del CEL a nivel provincial, puedan generar un cimbronazo y cambiar y echar por la borda, insisto, con este término, con esta metáfora, todo lo que se hizo en la provincia de Santa Fe a nivel nacional. ¿Cómo lo ves vos? Mira, la pregunta es interesante y necesita un mínimo de desarrollo. Es decir, si yo me tengo que fijar lo que hace, por ejemplo, el PRO en Cava, en la ciudad autónoma, y yo estaría preocupado si ese modelo educativo se traslada a la provincia de Santa Fe. Yo esto lo he explicado, es más, nosotros trabajamos en Capital Federal, hay 17 organizaciones sindicales. Fíjate vos qué complejidad cuando uno se sienta a negociar. Obviamente hay dos que son las más representativas, entre las que nos encontramos nosotros, y hemos sido muy críticos de muchas cosas del gobierno macrista en materia educativa. Primero, si vos tenés en cuenta el ingreso per cápita que tiene la ciudad autónoma, te vas a encontrar con que hoy es el quinto, el sexto salario en el país. Es decir, y Santa Fe es el tercer salario en el país. Ahí tenés una cuestión marcada. Segundo, se han eliminado las juntas de clasificación docente, ahora se hace una especie de inscripción online para entrar en el orden de mérito que no anda bien, que es muy cuestionado por los trabajadores de la educación. Y ya viene el antecedente de Bullrich cuando era diputado de la Nación, cuando se puso en contra de la creación de nuevas universidades. Esteban Bullrich, ¿no? Sí. Esteban Bullrich. Cuando un docente se inicia en una suplencia en la ciudad de Buenos Aires, está 4 o 5 meses para cobrar su primer salario. Se trabaja mucho, es decir, yo soy un respetuoso de la educación privada, de gestión privada, pero evidentemente el 70% de la educación del país es de educación pública, de gestión pública. Yo como peronista recuerdo perfectamente y soy un alumno de lo que decía el general Perón, es decir, las escuelas públicas son para contener, para capacitar y para incorporar al mundo del trabajo a los que menos tienen. Parece que la escuela pública es la que hay que fortalecer, a la que hay que prestarle atención. Bueno, Macri va en desmedro de la escuela pública y en función de poner en valor las escuelas privadas, están repartidas. Hay 50% de escuelas privadas y 50%... Como una decisión política. Como una decisión política. Entonces me parece que si ese modelo se va a venir a la provincia de Santa Fe, entonces yo creo que sí, que podemos estar en un retroceso en materia educativa. Por eso digo, hagamos el debate, digamos, vamos a hacer esto en educación, vamos a cambiar esto, vamos a sostener esto. Me parece que es muy importante. Nosotros vamos a insistir con este debate, que te insisto, lunes o martes lo vamos a estar comunicando, y vamos a dar a conocer quién quiso dar el debate y quién no quiso dar el debate. El que no quiere dar el debate, evidentemente, va a poner en duda a toda la sociedad que va a ser en materia educativa. ¿Y cómo se articularía esto, Sergio? Digamos, ¿se convocaría a los candidatos a gobernador o a los referentes de esos candidatos a gobernador en materia de educación, o a ambos? ¿En qué lugar se haría? ¿Cómo? Bueno, primero va a ser en la provincia de Santa Fe. Yo esto lo voy a consensuar con ellos. Mañana ya voy a empezar la ronda de comunicaciones. Algo ya le he dicho al ingeniero Lichtin. Vamos a comunicarnos con Miguel del CEL también, por supuesto con Omar Perotti. Y entre todos vamos a ver cómo organizamos el debate. Es decir, yo voy a tratar de coordinarlo, pero la decisión vertebral del debate la van a tomar los candidatos, que vamos a respetar el esquema que ellos impongan. Acá lo importante es, repito, que esta democracia moderna permita que la sociedad se notifique de qué van a hacer en materia educativa. Es decir, a nosotros nos preocupa muchísimo esto,
porque no queremos perder conquistas que hemos tenido y queremos avanzar en un proceso educativo que tiene muchas críticas, tanto a nivel provincial como a nivel nacional, pero se han ido haciendo cosas y hay que seguir plantando la base de la educación, que es vertebral para encarar un montón de cuestiones que la sociedad no termina de solucionarlas por falta de prestarle atención al tema educativo. Es decir, mucho se habla de la pobreza, mucho se habla de la inseguridad. Todo esto tiene que ver con la educación. Entonces queremos ver, repito, insisto, hasta el cansancio, qué piensan los que piensan sentarse en el sillón del brigadier, ¿no? Gracias, Sergio Romero, por la visita. No, por favor. Y esperamos en los próximos horas, en los próximos días, lunes o martes, dijo Sergio recién, la convocatoria oficial a los candidatos a gobernador, a los referentes de los distintos espacios, frentes y partidos políticos, a discutir en profundidad qué quieren hacer en materia de educación, cuál es la mirada que tienen en relación a un tema tan sensible, a una columna vertebral como es el tema educativo en cualquier sociedad, pero por supuesto en la nuestra que nos ocupa en este caso. Vamos a una pausa, tras el corte, Carlos Facendini, ministro de la Producción de la provincia de Santa Fe, candidato a vicegobernador en el espacio de Miguel Lifchit. Vamos a arrancar preguntándole acerca de esto que estábamos conversando con Sergio Romero, cuáles son las estrategias, los pilares en materia de educación si llegasen a ganar las elecciones del 14 de junio y recuperar el poder o tomar el poder en diciembre de este año también. Vamos a la pausa.